Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a hablar hoy de deterioro cognitivo y demencias. Comencemos por las diferencias entre demencia y deterioro cognitivo leve. Cierto es que no es fácil determinar cuáles son las diferencias entre un deterioro cognitivo leve y una demencia, también leve. Por lo que ha sido necesario establecer una definición clínica de lo que es el deterioro cognitivo leve, que en la actualidad se determina según los criterios diagnósticos siguientes. Fallos de memoria que deben ser constatados por un observador. Deterioro objetivo de la memoria. Función cognitiva general conservada. No afecta a la realización de las actividades de la vida diaria. No se cumple ninguno de los criterios de demencia. El deterioro cognitivo leve está frecuentemente asociado a la edad, hasta el punto de que lo presentan el 30% de las personas mayores de 65 años, sin que haya diferencias entre hombres y mujeres, y aumenta con el rango de edad. También es más frecuente en personas mayores institucionalizadas y en zonas rurales. Bueno, un inciso. Lo que me ha motivado a subir este vídeo al canal es el hecho de que detectar a tiempo la aparición de problemas neurológicos es crucial para el éxito de su tratamiento. Y modestamente, desde mi amigo Freud, pretendemos orientar al respecto. Bueno, continuamos. No quería olvidar decir esto. La diferencia fundamental entre el deterioro cognitivo leve y la demencia es que el primero afecta de forma exclusiva a la memoria, mientras que la demencia compromete también otras funciones cerebrales, así como las habilidades para desarrollar las actividades normales de la vida diaria, presentando una sintomatología más característica. Pasamos a exponerla. Dificultad a la hora de recordar nombres de personas y objetos familiares. Problemas para realizar tareas que antes resultaban sencillas. Deterioro del sentido de la orientación que lleva a perderse en rutas habituales. Extraviar cosas. Perder el interés por cosas que antes le entusiasmaban.
alteraciones del comportamiento, pérdida de habilidades sociales. En la medida en que la demencia progresa, estos síntomas no solo se hacen más evidentes, sino que se agravan e interfieren en las capacidades del paciente incluso para cuidarse. Olvidar cosas que acaban de ocurrir, memoria inmediata. Alteración de los patrones de sueño. Problemas para realizar tareas básicas, comer, lavarse, etc. Delirios y alucinaciones sensitivas. Depresión. Agresividad. No saber reconocer el peligro. Problemas de lenguaje. Oraciones confusas, pronunciación incorrecta, etc. A pesar de las diferencias iniciales entre deterioro cognitivo leve y demencia, estudios recientes que se han realizado mediante técnicas de neuroimagen parecen evidenciar que los pacientes con deterioro cognitivo leve tienen un riesgo mayor de desarrollar algún tipo de demencia, incluida la enfermedad de Alzheimer, hasta el punto de que algunos expertos llegan a considerarlo como una fase inicial de la demencia. Comencemos a hablar de la demencia vascular. La demencia implica un deterioro de la función cerebral que afecta a la memoria, el lenguaje, el comportamiento y la función cognitiva en general. En el caso de la denominada demencia vascular, este cuadro clínico se produce como consecuencia de una sucesión de pequeños infartos cerebrales, ictus, que generalmente no producen síntomas y pasan desapercibidos, aunque no siempre es así, pero que causan lesiones cerebrales que tienen un efecto acumulativo y que acaban por afectar a la función cognitiva.
La demencia vascular es la segunda causa más importante de demencia, después de la enfermedad de Alzheimer, en personas de más de 65 años y afecta más a hombres que a mujeres. Causas de la demencia vascular. Los accidentes cerebrales causan una interrupción del riego sanguíneo de la zona del cerebro en que se produce o en que se producen. De tal modo que si se prolonga más de lo debido, la falta de aporte de oxígeno puede ocasionar la muerte de las células cerebrales afectadas. Los microinfartos cerebrales afectan a pequeñas zonas, pero las lesiones acaban teniendo un efecto sumatorio y acaban por aparecer en mayor o menor grado. Los síntomas propios de la demencia vascular. Hay que señalar, por tanto, que los infartos que sí producen síntomas, parálisis parcial, pérdida de sensibilidad, dificultades del habla, etc., también pueden contribuir a la aparición de una demencia vascular. Al igual que para todas las enfermedades cardiovasculares, existe una serie de factores de riesgo que predisponen a sufrir demencia vascular. Diabetes, hipertensión arterial, tabaquismo, obesidad, hipercolesterolemia, arteriosclerosis, etc. Síntomas de la demencia vascular. Los síntomas de la demencia vascular aparecen gradualmente en la medida en que se van produciendo los microinfartos cerebrales. Dificultad a la hora de recordar nombres de personas y objetos familiares. Problemas para realizar tareas que antes resultaban sencillas. Deterioro del sentido de la orientación que lleva a perderse en rutas habituales. Extraviar cosas. Perder el interés por cosas que antes le entusiasmaban. Alteraciones del comportamiento. Pérdida de habilidades sociales. En la medida en que la demencia vascular progresa, estos síntomas no solo se hacen más evidentes, sino que se agravan e interfieren en las capacidades del paciente, incluso para cuidarse. Olvidar cosas que acaban de ocurrir, como dijimos antes, memoria inmediata.
alteraciones de los patrones de sueño, problemas para realizar tareas básicas, comer, lavarse, etc. Delirios y alucinaciones sensitivas, depresión, agresividad, no saber reconocer el peligro, problemas de lenguaje, oraciones confusas, pronunciación incorrecta, etc. A continuación, tratamiento de la demencia vascular. No hay tratamiento posible para la demencia vascular, puesto que las lesiones cerebrales ocasionadas por los microinfartos son irreversibles. No obstante, sí es posible prevenir su agravamiento evitando nuevos accidentes cerebrovasculares mediante la corrección de los factores de riesgo ya mencionados, sea con medidas dietéticas, medicamentos específicos, abandonando el tabaco y practicando ejercicio de forma habitual. Asimismo, se puede recurrir a fármacos que permitan controlar algunos síntomas, tales como los trastornos del comportamiento, la agresividad, los episodios depresivos, la agitación, las alteraciones del sueño, entre otros. ¿Qué es la demencia? Definámosla. Hemos hablado, sin conocer el concepto estrictamente de la demencia vascular, porque por su prevalencia y porque interesaba más que nada exponer los síntomas, ¿no? Para saber reconocerla a tiempo. Bien, pasemos a definir efectivamente la demencia. Sería la pérdida de alguna función cerebral que se traduce en un deterioro cognitivo, afectando especialmente a la memoria, el comportamiento, la lógica del pensamiento y el lenguaje. Las personas con demencia pueden ser incapaces de realizar tareas sencillas como vestirse, comer o lavarse. Perder su capacidad para resolver problemas sencillos. Sufrir alteraciones del comportamiento, especialmente en lo que se refiere al control de las emociones. Perder la orientación espaciotemporal. Sufrir estados de confusión. Sufrir alucinaciones.
No obstante lo dicho, conviene señalar que la pérdida de memoria no es suficiente para que exista una demencia. Para ello deben verse alteradas y de forma ostensible al menos dos funciones cerebrales. Aún así, episodios repetitivos de pérdida de memoria, especialmente de memoria inmediata, deben ser motivo de alarma y de someterse a una evaluación médica. En realidad, la demencia no es en sí misma una enfermedad, sino que se trata de una serie de síntomas originados por enfermedades que de algún modo afectan a la función cerebral. La enfermedad de Alzheimer o los accidentes cerebrovasculares figuran entre las causas más frecuentes de la demencia, que afecta de manera preferente a las personas mayores, aunque puede producirse a cualquier edad y, en cualquier caso, no debe asociarse al proceso normal de envejecimiento. No obstante, sí es cierto que el riesgo de sufrir demencia aumenta con la edad. En la actualidad existen tratamientos para la demencia que, aun cuando no pueden revertir el proceso, sí permiten mejorar los síntomas y hacer que su desarrollo sea más lento. No obstante, algunas demencias, dependiendo de cuál sea su causa, pueden ser reversibles. Quedaos con esto porque es importante. Causas de la demencia. La demencia es en la mayoría de los casos un proceso degenerativo que se agrava con el tiempo y a pesar del tratamiento. Pero no siempre es así, ya que en algunos casos puede revertirse el proceso. Cuando lo son reversibles, las lesiones cerebrales que la originan. Enfermedad de Alzheimer. El deterioro cognitivo y las alteraciones del comportamiento se agravan en la medida en que las células del cerebro van muriendo. Es una enfermedad degenerativa cuyo tiempo de evolución después del diagnóstico puede llegar a 10 años y que está considerada como terminal. Demencias vasculares. Se originan al sufrir en el tiempo numerosos pequeños accidentes cerebrovasculares, microinfartos cerebrales, que pasan completamente desapercibidos.
pero van acumulando pequeñas lesiones en el cerebro que a la larga acaban causando una demencia de mayor o menor gravedad. Demencia de los cuerpos de Lewy. No se conocen bien las causas y el diagnóstico solo es posible mediante la autopsia, tras el fallecimiento del paciente, obviamente. Aún así, supone entre el 10 y el 20% de los casos de demencia. Esclerosis múltiple, Corea de Huntington, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Peck, determinadas infecciones como la producida por el VIH. Tumores cerebrales, alcoholismo. Estamos enumerando, intentando ser lo más exhaustivos posible, las causas de las lesiones cerebrales que originan demencias. Seguimos. Traumatismos cráneoencefálicos, enfermedades metabólicas que inducen alteraciones en los niveles en sangre de azúcar, sodio o calcio. En este caso recibe el nombre de demencia metabólica. Hidrocefalia normotensiva, déficit de vitamina B12, medicamentos como la cimetidina. Y ya cerraremos con los tipos de demencia.
La sintomatología inicial de la demencia y su posterior evolución depende de cuál sea su causa. Hay demencias primarias y otras secundarias a determinadas enfermedades. La mayoría son irreversibles, como hemos dicho, pero en algunos casos es posible recuperarse eliminando la causa. En cualquier caso, y teniendo en cuenta que no deja de ser un síntoma asociado a una enfermedad, puede decirse que hay distintos tipos de demencia, entre los cuales destacan por su incidencia los siguientes. Enfermedad de Alzheimer. Es la causa de aproximadamente el 60% de los casos de demencia, siendo más frecuente en las mujeres de entre 65 a 90 años de edad, aunque puede aparecer también en torno a los 40 años. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa y por tanto progresiva que afecta a las neuronas de la corteza cerebral y de zonas próximas. Suele iniciarse con una pérdida de la memoria reciente y de la capacidad de aprendizaje, afectando posteriormente a la memoria remota y ocasionando un progresivo deterioro cognitivo y funcional que concluye con el fallecimiento del paciente en un plazo de tiempo variable, pero que puede alcanzar hasta los 10 años desde el momento del diagnóstico. Demencias vasculares. Soy plenamente consciente de que hemos hablado de estas demencias anteriormente, pero ahora lo hacemos de una manera más generosa, ¿no? Aportando más información y detalles sobre estos tipos de demencia. Como decimos, demencias vasculares. Son las causadas por accidentes cerebrovasculares como el infarto cerebral o ictus. La sangre deja de irrigar la zona del cerebro afectada, provocando la muerte de las neuronas y causando la pérdida de funcionalidad. En algunos casos, la demencia aparece tras sucesivos accidentes de este tipo que pasan desapercibidos por carecer de síntomas que los delaten, hasta que uno de ellos es lo suficientemente importante para ocasionar síntomas neurológicos como la parálisis lateral parcial o total y signos de deterioro cognitivo. Este es el único tipo de demencia que se puede prevenir. Demencia por cuerpos de Levy. Se caracteriza por la formación en distintas zonas del cerebro
de depósitos anormales de proteínas que afectan a la actividad de determinados neurotransmisores y, como consecuencia, alteran el comportamiento, la percepción y el pensamiento de los pacientes. El deterioro cognitivo se produce lenta y progresivamente, pero lo más característico de este tipo de demencia es que éste no es constante, sino que fluctúa, en ocasiones mejorando y en otras intensificándose. Son habituales las alucinaciones olfativas, auditivas, gustativas y táctiles. Los trastornos del sueño y alteraciones del comportamiento y del estado de ánimo que pasan de un extremo a otro. También pueden aparecer síntomas similares a los de la enfermedad de Parkinson: temblor, dificultad en la marcha o rigidez muscular. Lo que en ocasiones obliga a realizar un diagnóstico diferencial. Enfermedad de Beck. También se la conoce como demencia frontotemporal, por la localización lóbulos frontal y temporal de las lesiones cerebrales causadas por la presencia de cuerpos y células de Peck, una forma anormal de la proteína tau. Esta enfermedad aparece habitualmente entre los 45 y los 65 años y la demencia que causa afecta fundamentalmente al área del comportamiento, las emociones y las habilidades sociales, aunque también se ven afectadas la capacidad de leer y escribir, la memoria y el tono muscular. Su progresión es lenta y llega a incapacitar totalmente a quien la sufre. Estos 4 tipos de demencias son los más frecuentes. Ahora entenderéis por qué hemos hecho un capítulo aparte con ellos, aunque hay otros que dependen de su causa. La demencia alcohólica, la demencia metabólica, la originada por infecciones que pueden afectar a la función cerebral, etc. Dejamos aquí, en consecuencia, este vídeo introductorio. Seguiremos con el tema sobre deterioro cognitivo y demencias. Y bueno,
pues como siempre hago, sabéis que soy un poco, bueno, os agradezco enormemente, no me canso de repetirlo, vuestra atención. Y ahora es cuando me pongo cansino porque os animo, una vez más, a suscribiros al canal para que este gane presencia en la web. Os animo igualmente a dar me gusta a este y a cualquier otro vídeo que, que os resulte útil, interesante o valioso desde algún punto de vista. Os emplazo a reencontrarnos en el próximo vídeo, que llegará muy pronto, no tengáis duda de ello. Y os recuerdo, como siempre hago, que mi amigo Freud, nuestro amigo Freud, está siempre encantado de contar con vuestra presencia, con vuestra compañía, con vuestro apoyo, aliento y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Nada más, amigos y amigas, que os vaya muy bien y hasta el próximo vídeo, como digo. Chao.